Con motivo del Premio Nacional de Literatura a Martín Luis Guzmán, la sección de técnicos y manuales del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica filmó La sombra del caudillo en 1960. El proyecto se gestó con el visto bueno presidencial, el apoyo del ejército y tuvo una exitosa presentación en el Festival Checoslovaco de Karlovy Vary, donde obtuvo 2 premios. Inmediatamente después empezaron sus problemas. Vamos a la calle, para luego es tarde. Devuélveme el corazón. ¿Qué pasa? Daniel, Rodean tan espléndido boscaje, un lado quieto y tranquilo. Cuando a mediados de los años 20 el periodo presidencial está por terminar, 2 generales empiezan la lucha por la sucesión. Hilario Jiménez, candidato de El Caudillo, y el ministro de Guerra, Ignacio Aguirre, al que apoya el Partido Radical Progresista. Con claras referencias a la situación que vivió México en los años postrevolucionarios, la cinta muestra debates, conjuras, encuentros, comidas donde se habla de política, reuniones clandestinas en burdeles, debates en la Cámara de Diputados y conversaciones que valen más por lo que no se dice. ¿De acuerdo? De acuerdo. Eso es un error. En el campo de la política la amistad no figura. Maravillas Incumplidas de la Filmoteca, toma 3. Esta noche nos acompaña Diana Bracho, hija del gran director Julio Bracho y consagrada actriz de cine, teatro y televisión. Después de estudiar teatro en Inglaterra, debutó en el cine mexicano en 1972 y ganó el Ariel de coactuación femenina por El Castillo de la Pureza. Desde entonces ha trabajado ininterrumpidamente en todos los medios, que incluyen películas como El Castillo de la Pureza, El Santo Oficio, El Cumpleaños del Perro, Las Poquianchis, El Infierno de Todos Tan Temido, entre paréntesis, además de numerosas producciones internacionales. Diana Bracho también ha sido tocada por la literatura. Diana, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz de estar con ustedes, muchas felicidades por el programa, encantada. Gracias. Muchas gracias, Diana. No. Pues bueno, mira, estamos aquí para hablar de una película que no solamente es fundamental en la carrera de tu papá, Sí. sino es una película trascendental en la historia del cine mexicano. Yo me atrevería a decir que es una, por lo menos, de las 10 mejores películas y más importantes del cine mexicano, y además la vigencia que tiene es sorprendente, ¿no? La sombra del caudillo. Sí. Sí, La sombra del caudillo. Sobre todo, tienes razón, lo que es asombroso, además de muchos otros factores, es la vigencia que tiene. Claro. Porque la ve uno hoy, ya se cuenta que está uno viendo exactamente lo que está pasando en el país. La corrupción, los votos vendidos, la influencia desde arriba, o sea, todo lo que sucede en nuestra política nacional. Desde entonces existía y está muy bien retratada, con mucha justeza, claro, porque Martín Luis Guzmán fue el autor de la novela que había ganado el Premio Nacional y mi papá fue el adaptador de la novela, pero muy bien adaptada, muy justa y muy adecuada a la novela, muy bien adaptada. Antes de llegar a esta película, Julio Bracho hizo cosas extraordinarias. Yo te puedo decir en particular, una de mis películas favoritas es Rosenda. Ay, sí. Es una película bellísima. Qué joya, ¿verdad? Y bueno, Cada quien su vida, que fue otra película que además tuvo problemas de censura en su momento. Pero Diana, yo te quería preguntar también, tú trabajaste en 2 películas con tu papá, tú eras una niña, o sea, una muy pequeña niña, ¿no? Sí. ¿Por qué pasó eso? Mira, en realidad yo en mi ridículum nunca hablo de esas 2 películas, porque considero que no fue un trabajo actoral. Ajá. No fue una elección personal. Hay niños que quieren ser actores, ¿no? Claro, sí. Pero yo no quería ser actriz cuando era niña. Más bien mi papá necesitaba una niña para San Felipe de Jesús. Creo que hice una escena nada más, me ponían una gola que me picaba el cuello y odiaba yo estar ahí. Es que era el papel de Rita Macedo, niña. Exacto, sí. Exacto. No, era el papel de la hermanita de Felipe de Jesús. Salía en una escena nada más. Sí, salía en una escena o 2, no me acuerdo bien. Y Ernesto Alonso era el que hacía Ernesto el papel. Ernesto Alonso y Rita Macedo, que era la oriental, la mujer oriental. Bueno, qué barbaridad. Como 67. Bueno, lo importante es que has estado en los sets y que además yo quiero suponer que toda esta carrera que hizo tu papá, Julio Bracho,
entre, digamos, Inmaculada a La sombra del caudillo, estamos hablando alrededor de 10 años, sí. Pues quizá tú estuviste presente en algunas de estas películas, algunas muy importantes, como Cada quien su vida, que además sufrió también censura, sí. Esa película. Sí. Pero La sombra del caudillo, lo que es realmente terrible es la censura tan bestial, sí. Que sufrió 30 años, sí. Enlatada, sí. Además para exhibirse una semana sin publicidad. Mal exhibida. La aventaron ahí en el cine Gabriel Figueroa. Sí, que no era, fue, exactamente. Mira, la estrenaron, ajá, en realidad porque coincidió con Rojo Amanecer. Claro. Cuando censuraron Rojo Amanecer, cuando Gobernación censuró Rojo Amanecer y dijo que no podía salir la película, hubo un revuelo tremendo alrededor de esa censura de Rojo Amanecer. No, en nuestro país no puede haber censura al cine, no sé qué. No, se levantaron muchas voces importantes y entonces el presidente se vio en la obligación, ¿no? Era Salinas de Gortari, se vio en la obligación de exhibir Rojo Amanecer y entonces dijeron, oye, perdón, hay dos películas, La Rosa Blanca de Gabaldón y La sombra del caudillo de Julio Bracho, que llevan 30 años enlatadas. Tampoco puede ser, entonces la sacaron por eso, ¿ves? La sacaron por eso y a mí me pidieron que yo, el día que la estrenaron en la Cineteca, que yo fuera y me echara un speech hablando de la libertad de expresión de nuestro país y que qué maravilloso era el presidente porque había sacado estas películas. Y les dije, yo con mucho gusto voy a la exhibición de la película, si quieren hablo de mi papá, hablo de la película, perdón, pero yo no voy a hablar de qué maravillosos son que 30 años después le levantan la censura a una película cuya censura mató a mi papá. Sí, ahí digamos, la historia, ajá, que mi papá me contaba es que la estrenaron con gran bombo, o sea, era, como tú dices, la película del año. Exacto. Porque primero era el Premio Nacional de Literatura. Para Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán, que el mismo, el presidente López Mateos le había dado este premio. Él no le había querido dar la novela a ningún cineasta y se la cedió a mi papá, o sea, sabiendo que mi papá iba a respetar la novela, ¿no? Entonces, era el gran evento cinematográfico, gran estreno, con el presidente, la plana mayor y todo el ejército, bueno, todos los generales importantes del ejército, porque el ejército, como tú dices, había participado. Sí, está en los créditos. Está en los créditos y está, ajá, en la película. Tú ves a los soldados, están ahí. Exactamente. Son del ejército. Cuando vieron la película y vieron que el ejército, ellos no leían. Claro. Nunca leyeron la novela de Martín Luis Guzmán y nunca se enteraron de todo lo que decía ahí. ¿En qué papel quedaba el ejército? Los que no quedaba muy bien. Claro, vieron la imagen, vieron la película y dijeron, esta película denigra al ejército mexicano. Y no podemos permitir que, señor presidente, nos pronunciamos en contra de que se estrene esta película. Denigra al ejército mexicano. Si usted la estrena, allá usted. Estaba tan ligado el ejército, claro, al poder presidencial que el presidente pues agachó la cabeza y le pasó el paquetito a Díaz Ordaz. Sí, exactamente. Vamos a regresar a un segundo bloque. Vamos a hablar precisamente por qué esta película molestó, sí, tanto, hablar de la misma cinta y hablamos sobre todo de la restauración del guión, que esta historia es sensacional, lo que nos dices. Fue triste pero sensacional. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Por motivos políticos o religiosos, algunas películas mexicanas han enfrentado la censura. Desde La Mancha de Sangre en 1937 hasta La Ley de Herodes en 1999, por ejemplo. La censura ha estado siempre presente. En este segundo bloque vamos a hablar de los años en que estuvo enlatada La sombra del caudillo, de su estreno comercial y de la labor de la Filmoteca en la recuperación del guión. Gracias, hijos, por la justicia. Bueno, pues salud. ¡Salud! Me dijo la semana pasada que teníamos que sacar candidato a mi general Hilario Jiménez. Muy bien. Pero hoy en la mañana me dijo que ya no. Que habíamos de sacar candidato al ciudadano general Ignacio Aguirre. Muy bien. Y yo, compañeros, les pregunto como revolucionarios conscientes y honrados, al chaquetear de ese modo mi amigo Olivier, ¿no da pruebas de que si yo soy un farsante, él, quiero decirlo, es más farsante que yo?
Cuidado, Olivier. Déjalo. Vámonos. Cuidado, no se comprometa. Déjame. Ya verán estos trajes. Farsante. Furtivame. ¡Ya volverán, catines, hijos de la tiznada! Hay que hacer un escarmiento. Ustedes ya saben cómo. Que sea precisamente con el que más le duela a Aguirre. La sombra del caudillo retrata crudamente el comportamiento de los hombres tras el poder, una situación que en la realidad continúa vigente. Véase la película y cámbiese a los generales revolucionarios por licenciados o doctores neoliberales. Y todo continúa igual. Se traiciona, se asesina y la hipocresía campea en la búsqueda de puestos en las altas esferas y el enriquecimiento a toda costa. Vamos a la calle. Para luego es tarde. Caudillo, entrevista con Diana Bracho, segunda parte. Estamos con Diana Bracho charlando sobre La sombra del caudillo, una película mexicana que se convirtió en motivo de culto luego de su enlatamiento de 30 años. Cuando se estrenó en octubre de 1990, se mantuvo solo una semana en cartelera. En los años posteriores, la labor de la Filmoteca fue fundamental para la recuperación del guión y su restauración. Diana, en la película se dice, hay un diálogo que dice, madrugar es el único verbo que conjuga la política mexicana. Sí. O sea, es terrible, pero además es de una actualidad impresionante. Totalmente vigente. Y eso no solamente las alianzas entre los partidos, los gobernadores que se enriquecen a costa de la gente. Y algo que me gusta mucho de la película es que tu papá se adelantó a los thrillers políticos de Costa Gabras. Zeta y Estados de Sitio son posteriores. Padre, sí, ¿verdad? O sea, sí. Si uno lo ve desde esa perspectiva, Sí. en realidad este es el primer thriller político que se hacía. Sí. Qué interesante, ¿no? Nunca lo había pensado así, fíjate. No, la verdad es que sí, Sí. o sea, la verdad es que la película tiene ese nivel del thriller, lo hace además a través de unas actuaciones extraordinarias. Sí. Tito Junco, yo creo que es su mejor papel. Sí, se ganó el premio en Carlo Vivari de mejor además, actor. exactamente. Sí, sí, sí. Comentabas de Ignacio López Tarso, que Sí. te parece una de las mejores actuaciones Sí. de él, como el general Jiménez, que pues, de alguna forma es entre Plutarco Elías Calles, es la referencia, el propio caudillo, que es Miguel Ángel Ferriz, que está genial, que está sensacional porque es como la sombra, ahora sí que la sombra que cubre todo esto y que es la sombra del poder, que es entre Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón de alguna forma. Es el propio Tito Junco es como el general Serrano que fue pues victimizado en Huitzilac, Sí. que es otra, que además esa secuencia final es uno de los finales, yo creo que junto con el de Los Olvidados, Sí. yo creo que son los dos finales más descarnados y más Sí. brutales del cine mexicano. Sí, fíjate, se me pone la piel chinita, sí. de, Es que es de horrible. recordar esas imágenes. Con Noé Murayama, que de pronto le dispara No. a Tito Junco y después a Tomás Perrín, que cae, a Axcaná. Y cuando lo vemos, y vemos la perspectiva, la cámara, que es sensacional, y esa es una, o sea, la visión de tu papá, ¿eh? Sí. La cámara desde el plano abajo, vemos las piernas nada más de Noé Murayama, y cómo Tomás Perrín lo alcanza a ver cómo se levanta, voltea para todos lados, saca otra vez su sable, y la pistola la trae también en la mano, y alcanza a ver cómo se va, y todavía de manera ruin, Sí, esculca ahí al personaje sí, para sacarle la cartera. no, Hijo, no, es una es ruin, horrible. es ruin. Sí, o sea, está es llena horrible. de ruindad, no sé cómo se diga. Sí. Sí, es una historia, bueno, Martín Luis Guzmán, qué gran escritor, no, sí, realmente. Definitivamente. Qué percepción de nuestro país. El personaje de Axcaná es él. Claro, que él es el Sí. intelectual de izquierda. Sí. Él es el personaje de Axcaná de la película.
O sea, él vivió muchos de esos momentos, ¿no? Claro, es ficción, hay ficción también, es una novela histórica finalmente, pero Martín Luis Guzmán vivió todo eso, entonces lo conocía a fondo. Y fíjate que lo que es maravilloso de la película es, que te comentaba yo, que es una película que se hizo con pasión. Y yo creo que este trabajo, el trabajo cinematográfico, el trabajo creativo, cuando se hace con pasión, algo sucede. No, sí, se nota. ¿Verdad? Algo sucede. Eso es evidente. Algo se genera que hace que todo mundo ponga lo mejor de sí mismo. Yo considero que las actuaciones de todos los que están en la película son casi de las mejores de su vida. Sí, definitivamente. Están maravillosos. Y ahí yo quisiera también mencionar la mano de mi papá. No, claro. Como director. En la dirección de actores, ¿no? Era un gran director de actores. Se ve en Rosenda, por ejemplo, Fernando Soler y Rita Maceo, que era una jovencita, o sea, eso es sensacional, sí, ¿no? Sí, incluso cuando yo veo Rosenda, porque bueno, conocía muy bien a mi papá, yo casi oigo la voz de mi papá que le está diciendo a Rosenda, voltea, voltea, a la derecha, más arriba, la mirada. Está tan dirigida, porque bueno, Rosenda fue su primera película. Y Rosenda no era actriz, era una belleza extraordinaria, pero no era actriz. Claro, Rita y está Maceo. genial. Sí, además, lo curioso es que la película está filmada en blanco y negro en un momento en que ya el cine mexicano estaba ya apostando por el color. Pero eso es muy bueno porque le da justamente ese toque, no solamente de nostalgia, sino de atemporalidad, como decimos. Exacto. Y además esta mezcla de actores, de primeros actores, como podía ser, no sé, López Tarso, José Elías Moreno, con otros actores, digamos, secundarios, que eran muy buenos y que tienen pequeños papeles importantes ahí, el propio hermano de Tito Junco, ¿no? Sí. Y Noé Murayama. Noé Murayama, que era una de sus primeras películas, esta chica Bárbara Gil, que también es una de sus primeras películas, Kitty de Hoyos, que venía de hacer aquellas películas de desnudos, o primeras actrices como Prudencia Grifel, ¿no? Que también está sensacional. Y muchos actores secundarios, que son, por ejemplo, los que acompañan en esa comida al final, antes de que les hagan la ley fuga, ¿no? Que los venadean ahí en Morelos, como recuerdo de lo que sucedió en Huitzilac, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es una gran película y fíjate que la presentaron en una retrospectiva que hicieron en el MoMA, el Museo de Arte Moderno en Nueva York, que tienen una filmoteca extraordinaria, de las mejores del mundo, yo creo que entre las 3 mejores del mundo. Y hicieron una retrospectiva de 2 semanas de cine de mi papá. ¿Un ciclo de Julio Bracho? Un ciclo de Julio Bracho. Bueno, a reventar el cine, a reventar. Tuvieron que repetir La sombra del caudillo 2 veces más porque se quedó mucha gente afuera. Y no eran latinos ni mexicanos, eran cinéfilos norteamericanos, neoyorquinos, gente muy amante del cine, muy preparados. Y estaban realmente con la boca abierta con esta película. La tuvieron que abrir 2 funciones más. Bueno, pues qué bueno que hay cierta justicia de alguna manera, ¿no? De recuperar el trabajo de tu papá, porque sin duda es uno de los grandes cineastas del cine mexicano, ¿no? Y mira, yo pienso que el mejor homenaje que se le puede hacer a un artista de cualquier giro, digamos, artístico, es el reconocimiento de su trabajo. Claro, no la calle, el monumento, el no sé qué, el bla, bla, bla. No, mostrar su trabajo. Cuando tú muestras el trabajo de un gran pintor, muestras el trabajo de un gran cineasta, ese es un homenaje, ¿no? Diana, ahora sí que una de las curiosidades y maravillas de la Filmoteca de la UNAM es precisamente el guión, la adaptación que hizo tu papá de La sombra del caudillo. Pues fíjate que cuando murió mi papá, mi herencia fue su biblioteca, pero era tan amplia, tan grande, que yo no tenía dónde guardarla. Entonces le dije a su viuda, la dejo aquí, en la biblioteca de mi papá, en su casa, mientras puedo yo llevarme los libros. Pasó el tiempo y una madrugada me hablan por teléfono a las 7 de la mañana. Oye, fíjate que se quemó el estudio de tu papá. Se quemó. Llegué y era un mar de ceniza, aquello. Un mar de ceniza, no había un solo libro, un solo estante, un solo mueble, porque además lo que el fuego no se acabó, se lo acabaron los bomberos, porque pues llegan a apagar, lógico, ¿no? Sí. Bueno, entonces empecé como a buscar entre las cenizas a ver qué encontraba, y hete aquí que me voy encontrando el guión original de La sombra del caudillo. Me encontré 3 cosas, este guión, una tacita de bebé mía y un cuadernito que le escribió mi papá a su papá. 3 cosas, fue lo único que encontré. Entonces le hablé a Guadalupe Ferrer, que era la directora de la Filmoteca,
te tengo un regalo para la Filmoteca. Fue corriendo y lo recogió. Y entonces, pues ahora existe en la Filmoteca para que cualquier persona lo pueda consultar. Es que eso es lo mejor, que justamente Exacto. cualquiera pueda tener acceso, sí. ahora sí que a este fragmento de la historia. Ahora estoy viendo ahí un comentario que es, al parecer, de puño y letra de tu papá, ¿no? En el guión. Sí, mi papá pone aquí al calce, pone, Chucho no, subrayado, escribió una sola página. Y ya me cansé de darles crédito a todos los que nunca colaboran efectivamente. Es un documentazo, ¿no? No, por supuesto. Es que eso fue lo mejor, que además yo entiendo, yo sabía que Martín Luis Guzmán, él no había querido dársela a ningún director y finalmente a quien se lo cedió fue a tu papá. O sea, él reconocía el trabajo, el trabajo de tu papá. No, Diana, muchas gracias, la verdad. Muchas gracias. Y muchas felicidades también por tu carrera extraordinaria. Muchas gracias, Rafael. Y yo quisiera agradecer a la UNAM, en especial a la Filmoteca de la UNAM, a TV UNAM, desde luego, donde me invitaron hoy, pero a la Filmoteca de la UNAM, porque ha hecho un trabajo a través del tiempo realmente fantástico de recuperación de nuestro cine, y es loable lo que han hecho. Y entonces estoy muy agradecida de que este guión y todos mis guiones, que también se los doné, no son tan importantes como pero también se los doné a la Filmoteca, de que esto exista gracias al interés que la UNAM, que la Filmoteca de la UNAM pone en el trabajo cinematográfico de nuestro país. No, muchas gracias, por supuesto. Gracias a ustedes. Gracias, Diana. Muchas gracias, Diana Bracho, por estar con nosotros en este programa. Gracias por tu generosidad, por donar el guión original al Centro de Documentación de la Filmoteca, un documento que también ha sido restaurado, como mencionas, La sombra del caudillo, que es una película imprescindible y que forma parte del acervo de la Filmoteca. Debido a su contenido político y social, actualmente La sombra del caudillo es un referente fundamental de la historia de nuestro país y una joya del cine mexicano que marca de alguna manera el fin de la llamada época de oro. Filmada en 1960, no ha perdido su vigencia.